Hola niños y niñas de quinto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con el tema de las áreas para rectángulos y tenemos ahora la siguiente información. Dice ahí la letra E, nos dice: Inés dibujó una figura. Puede ser un cuadrado o un rectángulo cuyo perímetro mide 16 metros. Se puede determinar el área de esa figura, ya que puede ser un cuadrado o un rectángulo. Entonces, y lo que se conoce es que el perímetro de la figura mide 16 metros. Bien, acuérdense ustedes que el perímetro es todo lo que mide todo la suma de los cuatro lados, es decir, todo el alrededor de la figura. Entonces, construya, dice, en el cuaderno cuadrados y rectángulos cuyo perímetro mida 16 centímetros. Entonces, vamos a construir cuadrados que midan 16 centímetros para averiguar más o menos cuánto va a ser el área de la figura que Inés dibujó. Pues bien, miren qué pasa, ¿ve? Cuando el largo, dice, o el ancho miden 1 centímetro, entonces ¿cuánto va a medir el ancho o el largo? ¿Va? Cuando el largo mida 1 centímetro, ¿cuánto el ancho? O cuando el ancho mida 1 centímetro, ¿cuánto el largo? Eso es lo que nos preguntan ahí. Pues bien, miren, tenemos ahí la figura esa, ¿ve? Donde tenemos el rectángulo. Entonces, donde de ancho mide 1 centímetro y de largo entonces cuánto tendría que medir. Acuérdense que la figura de Inés tenía 16 de perímetro, ¿verdad? Entonces, si aquí miren, mide 1, entonces aquí este otro lado también va a medir 1. Entonces 1 y 1 son 2. Para 16 nos hacen falta 14, ¿verdad? Entonces eso indica que este lado mide igual que este porque es un rectángulo. Entonces, este lado debe medir la mitad de 14, es decir, debe medir 7. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vean ustedes que el rectángulo, ¿ah?, que tenga 16 de perímetro y si su ancho mide 1, entonces el largo va a medir 7. ¿Por qué? Porque 7 más 7 abajo son 14, más 1, 15, más 1, 16. 16 centímetros de perímetro. Pero vean ustedes que como el rectángulo tiene dos pares de lados iguales, es decir, este lado de arriba es igual al de abajo y este de la izquierda es igual al lado de la derecha, entonces tiene dos pares de lados iguales. Eso indica que el ancho más el largo o el largo más el ancho hacen la mitad del perímetro. Y como el perímetro era 16, entonces la mitad de 16 es 8. Miren, 7 y 1, 8 hacen el perímetro. Pues bien, nos dice ahí la número 2, cuando el largo mida 2 centímetros, entonces si aquí midiera 2 centímetros, entonces aquí cuánto tendría que medirme. Entonces, sencillo, ¿por qué podemos decir que es sencillo? Porque ya vimos que como es un rectángulo, el largo y el ancho, la suma del largo y el ancho nos debe dar la mitad del perímetro. Entonces, si aquí mide 2 y la mitad del perímetro, dijimos era 8. Antes de aquí mide 2, el otro debería de medir 6. Pues bien, podemos hacer lo siguiente, miren, hagamos una tabla en el cuaderno, dice, haga una tabla como la siguiente y llénela con el resultado del cálculo del área. Pues bien, miren que vamos a manejar que son 16 centímetros que vamos a tener de, de perímetro. Entonces, si el largo mide 1, entonces el ancho, como la suma, dijimos, iba a ser la mitad del perímetro. La suma del largo y el ancho es la mitad del perímetro. Entonces debe medir 7, que fue
Y el área se encuentra, ya dijimos, de un rectángulo multiplicando largo por ancho o ancho por largo. 7 por 1 o 1 por 7. 7 por 1, 7. El área entonces serían 7 centímetros cuadrados. Pero cuando el largo sea 2, entonces 2, entonces el ancho debe medir 6, porque 6 y 2 es 8, que 8 es la mitad del perímetro, que era 16. Y 6 por 2, 12. El área debe ser 12. Y cuando el largo mida 3, entonces 3 para 8, nos faltan 5, que es la mitad del perímetro, 8. Antes 5 y 3, 8. Debe medir 5. Y 5 por 3 va a ser 15 centímetros cuadrados. Pero cuando el largo sea 4, entonces 4 para 8, que es la mitad del perímetro, faltan 4. Entonces el ancho debería de ser 4. Y 4 por 4 es 16. 16 centímetros cuadrados. Entonces vean que se vuelve simple cuando nos dan el perímetro, porque nos dan el perímetro y nos dan la medida de uno de los lados, entonces el otro lado debe medir justamente lo que haga falta para completar la mitad del perímetro. Bien, dice la número 3, diga de qué se dio cuenta con la tabla. Entonces, con esta tabla nos damos cuenta de eso. Miren, que la suma del largo y el ancho, 7 y 1, es 8, es la mitad del perímetro. La suma del largo y el ancho nos da la mitad del perímetro. 6 y 2, 8. 5 y 3, 8. 4 y 4, 8. Nos damos cuenta de eso. Bien, dice entonces ahí el apunte en el libro, se pueden construir varios rectángulos con el mismo perímetro y con diferente área, dependiendo de la longitud del largo y del ancho. Pero existe solo un cuadrado con un perímetro dado y que determina una sola área. Es decir, varios rectángulos, aquí se construyeron tres, miren, uno del de 1 y 7, el de 2 y 6, el de 3 y 5, pero cuadrado solo se construyó uno, el de 4 y 4. El largo y el ancho miden igual, por lo tanto es un cuadrado. Bien, y su área es única, 16. Bien, seguimos ahí entonces. Tenemos ahora la siguiente información. Actividad 4 nos dice, encuentre mediante el cálculo el área de un rectángulo construido en la actividad anterior cuyo largo mide 6 centímetros. Miren. Entonces, en la actividad anterior, el perímetro medía 16 y aquí nos dice que el largo mide 6 centímetros. Entonces, ¿cuánto debe medir el ancho? Ahí tenemos, miren, marco en rojo el largo y el ancho, o el ancho y el largo, como quieran llamarle ahí. Entonces, ¿cuánto mide el área? Entonces, el PO sería 16 entre 2, que sería 8, y 8 menos 6 que mide, va a medir 2, ¿ves? Porque el perímetro entre 2, como el perímetro es 16, ¿va? Entonces el perímetro dividido entre 2 nos da la mitad, y la mitad es el largo más el ancho, la mitad del perímetro. Por eso es 16 entre 2 menos 6 igual a 2. Es decir, el perímetro entre 2 menos el largo nos va a dar el ancho. Nos va a dar el ancho. Entonces, ¿y cuánto va a ser el área? 6 por 2, 12. 12 centímetros cuadrados. Entonces el ancho se encuentra, dice, restando el largo de esa longitud. La longitud del lado el largo más el ancho de un rectángulo se encuentra al dividir el perímetro entre 2. Es decir, la longitud del largo más el ancho se encuentra al dividir todo el perímetro entre 2, que fue lo que hicimos aquí. 16 entre 2 es 8, y 8 menos 6 es 2. Este menos 6 que era el largo que medía el rectángulo por el cual nos estaban preguntando ahí.
Bueno, seguimos ahí. Tienen como tarea, construyan en el cuaderno rectángulos y cuadrados cuyo perímetro mida 12. Investigue cuánto será el área de cada figura con la tabla. Ustedes van a construir, aquí habíamos construido con perímetro 16, pero ustedes van a construir ahí con perímetro 12. Acuérdense que el perímetro entre dos nos genera el largo y el ancho, o sea, la suma del largo y el ancho, o sea, nos genera la mitad del perímetro. Bueno, pues esas dos actividades, las 6 y las 7, van ustedes a realizarlas como tarea. Dejamos esto hasta acá y continuamos con más en una próxima grabación.